Ella solo quería disculparse por el café derramado, pero al renunciar, el millonario arrogante hizo lo impensable. La atrajo y la besó delante de todos. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Y ahora, continuando. La primera mirada entre Luisa y Ricardo atravesó el aire cargado del quirófano como un rayo silencioso. Ella, con sus 27 años recién cumplidos, cabello castaño rebelde escondido bajo la cofia quirúrgica y ojos atentos fijos en el paciente. Él, 40 años, postura impecable, expresión contenida y una mirada que parecía analizar todo a su alrededor con precisión milimétrica. Aquella noche de verano en el Hospital San Francisco, en Madrid, mientras el aire acondicionado luchaba contra el calor sofocante de enero, los dos jamás imaginarían que aquella cirugía de emergencia sería solo el comienzo de algo mucho mayor para ambos. Luisa Méndez era una de las residentes más prometedoras del programa de cirugía cardiotorácica. Nacida y criada en la periferia de Carabanchel, perdió a sus padres en un accidente cuando tenía apenas 12 años. Creció bajo el cuidado de su abuela, una costurera que sacrificó todo para que su nieta pudiera estudiar. Con becas de estudio y trabajos de fin de semana, Luisa logró graduarse en medicina en la Universidad Complutense de Madrid y ahora estaba a un paso de realizar su sueño, convertirse en cirujana cardíaca. Cada guardia de 36 horas, cada noche sin dormir estudiando protocolos, cada gota de café amargo que bebía para mantenerse despierta, todo valía la pena cuando entraba en aquel quirófano. Ricardo Andrade no era solo el director ejecutivo del Hospital San Francisco, era el heredero del Imperio Andrade Salud, una red de hospitales privados que dominaba el mercado de salud premium en España. Formado en las mejores universidades del extranjero, con un MBA en Harvard y especialización en gestión hospitalaria, regresó a España para asumir los negocios de la familia tras la muerte de su padre. Bajo su gestión fría y calculadora, el grupo se expandió aún más, incorporando laboratorios, clínicas y centros de diagnóstico. La prensa especializada lo llamaba el cirujano de los negocios. No por su habilidad médica, aunque era médico titulado, sino por la precisión con la que recortaba costes y reestructuraba operaciones. En el quirófano aquella noche, los dos se encontraron por casualidad. El paciente, un senador de la República, había sufrido un infarto agudo durante una cena en el barrio de Salamanca. Ricardo, que normalmente no pisaba el área asistencial, había sido llamado por cuestiones políticas e institucionales. Luisa estaba de guardia cuando llegó el caso y por una serie de coincidencias acabó siendo la primera en atender al político. «Necesitamos prepararlo para una angioplastia de emergencia», dijo Luisa con firmeza, mientras verificaba los signos vitales del paciente. «¿Quién es la responsable del caso?», preguntó Ricardo, entrando en la sala sin ceremonia, ajustándose la corbata azul marino que combinaba con su traje impecablemente cortado. «El doctor Pomendoza es el personal de guardia, pero está en otra cirugía. Soy la Advintra, Luisa Méndez, residente de segundo año». Ricardo la examinó de arriba a abajo. No era común que una residente asumiera el frente de un caso tan delicado, y mucho menos que hablara con tanta seguridad. «Una residente. El senador Matos necesita la mejor atención posible, y es exactamente eso lo que estoy ofreciendo», respondió Luisa, sin desviar la mirada. «El tiempo es crucial en casos como este. Si esperamos 10 minutos más, las posibilidades de secuelas aumentan en un 40%. Por un momento, la sala entera pareció congelarse. El equipo de enfermería intercambió miradas nerviosas. Nadie hablaba así con Ricardo Andrade. Sin embargo, para sorpresa de todos, una leve sonrisa apareció en la esquina de sus labios. «Prosiga, doctora», dijo, retrocediendo un paso. «Muestre lo que sabe hacer». Las horas siguientes fueron de tensión extrema. La angioplastia fue complicada, con múltiples obstrucciones. Luisa trabajó con precisión quirúrgica, los ojos concentrados, las manos firmes. Ricardo observaba cada movimiento, cada decisión.
Lo que comenzó como fiscalización se transformó poco a poco en genuina admiración. Detrás de aquella postura de ejecutivo, todavía existía el médico que un día soñó con salvar vidas. Cuando finalmente terminaron, ya pasaban de las 3 de la mañana. El senador estaba estable, con pronóstico favorable. Exhausta, Luisa se retiró la mascarilla quirúrgica y dejó escapar un largo suspiro. «Trabajo excepcional», dijo Ricardo, acercándose. «¿Dónde aprendió a lidiar con la presión de esta forma?» Luisa sonrió cansada. «Crecer sin recursos en la periferia enseña mucho sobre presión, doctor Andrade. La medicina fue solo el siguiente desafío». Algo en aquella respuesta golpeó a Ricardo como un puñetazo silencioso. Había autenticidad en ella, una cualidad rara en su mundo de relaciones superficiales e interesadas. «Me gustaría discutir el caso con más calma. ¿Podemos tomar un café en la cafetería del hospital?» Aquel café se extendió por más de 1 hora. Conversaron sobre el caso clínico, sobre técnicas quirúrgicas, sobre los desafíos de la medicina moderna. Luisa habló con pasión sobre su sueño de crear un programa de atención cardíaca para comunidades desfavorecidas. Ricardo, normalmente reservado, se encontró compartiendo frustraciones sobre la burocratización de la salud y la presión constante por resultados financieros. «Mi madre, Eleonora, mide el éxito en gráficos trimestrales y retorno para los accionistas», confesó. «A veces me pregunto si estamos realmente en el negocio de la salud o solo en el negocio del dinero». Cuando se despidieron, ya amanecía en Madrid. Un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario selló el primero de muchos encuentros. En las semanas siguientes, Ricardo comenzó a aparecer con frecuencia en las rondas de cardiología. Oficialmente, estaba evaluando procesos internos. Extraoficialmente, buscaba a Luisa. Los encuentros casuales en el ascensor, en la cafetería, en los pasillos del hospital, se hicieron más frecuentes. Conversaciones rápidas evolucionaron a almuerzos apresurados entre consultas. Los colegas comenzaron a notar y los rumores se extendieron rápidamente por los pasillos asépticos del San Francisco. Luisa intentaba mantener el foco. Su residencia exigía dedicación total, e involucrarse con el SEO del hospital parecía, como mínimo, complicado. Pero había algo en Ricardo que la intrigaba. Tal vez el contraste entre el ejecutivo frío que todos temían y el hombre contemplativo que ella comenzaba a conocer. En una noche particularmente difícil, después de perder a un paciente joven en la mesa de cirugía, Luisa se refugió en la terraza del hospital. Las lágrimas que contuvo durante todo el procedimiento finalmente corrían libremente. «Dicen que se vuelve más fácil con el tiempo», dijo Ricardo, apareciendo silenciosamente detrás de ella. «Es mentira, solo aprendemos a llevarlo mejor. ¿Cómo me encontró aquí?» Este era mi refugio también. En los primeros años, cuando aún atendía pacientes, sin pensar, ella se giró y lo abrazó, buscando consuelo en el calor humano. Él dudó por un segundo, desacostumbrado al contacto, antes de envolver sus brazos alrededor de ella. Permanecieron así por unos minutos, las fronteras profesionales disolviéndose en el aire nocturno de Madrid. El primer beso ocurrió allí mismo, bajo el cielo estrellado de la mayor metrópolis española. Un beso vacilante al principio, que rápidamente se transformó en algo más urgente, como si ambos finalmente liberaran un sentimiento largamente contenido. Cuando se separaron, jadeantes, el mundo parecía diferente. «Esto es una pésima idea», susurró Luisa, aún en sus brazos. «La peor posible», asintió Ricardo, antes de besarla de nuevo. Lo que siguió fue un torbellino. Encuentros clandestinos en salas de descanso vacías, mensajes intercambiados en medio de guardias, miradas que lo decían todo cuando estaban en reuniones profesionales. Ricardo redescubrió pasiones que creía muertas. Luisa experimentó una conexión que nunca había imaginado posible. En sus momentos juntos, las diferencias sociales, las jerarquías, todo desaparecía. Eran solo un hombre y una mujer, descubriéndose mutuamente. Fue en uno de esos encuentros, en la sala de descanso de los médicos durante la madrugada, que la relación alcanzó otro nivel. Entre besos y caricias,
las barreras físicas se rompieron. Por primera vez, Luisa se entregó completamente, cuerpo y alma. Ricardo, por su parte, se sintió vulnerable de una forma que jamás había experimentado. En el silencio de aquella sala, entre sábanas de hospital y el sonido distante de monitores cardíacos, algo cambió para siempre. «Me estoy enamorando de ti», confesó él, acariciando su rostro mientras observaba el amanecer por la pequeña ventana. «Y eso me aterroriza». «¿Por qué?» «Porque no estaba en los planes. Nada de esto lo estaba. Toda mi vida fue trazada desde el nacimiento, la escuela correcta, la universidad correcta, el matrimonio correcto, con la persona correcta de la misma clase social. Y yo no soy la persona correcta», completó Luisa, sintiendo un nudo en el pecho. «Eres la única persona que me hace sentir vivo en años. Eso te convierte en la más correcta de todas». Durante algunas semanas vivieron en una burbuja de felicidad. Ricardo comenzó a replantearse prioridades, a soñar con cambios. Luisa se permitió creer que, tal vez, aquella historia improbable podría funcionar, hasta que Eleonora Andrade entró en escena, matriarca de la familia Andrade. Eleonora era la presidenta del consejo administrativo del grupo. Viuda hace 10 años, transformó el luto en poder absoluto. A los 65 años, mantenía la elegancia impecable de las mujeres de la alta sociedad madrileña. Cabello platino, siempre con corte bob, ropa de diseñador, joyas discretas pero carísimas. Lo que pocos sabían era que detrás de aquella apariencia refinada se escondía una mujer que había construido un imperio siendo más implacable que cualquier hombre. Fue a través de la secretaria de Ricardo que Eleonora se enteró del romance. Una tarde, sin previo aviso, convocó a su hijo a un almuerzo en Botín, restaurante exclusivo en el barrio de Salamanca. «Pareces más delgado», comentó, analizándolo mientras sorbía su chardonnay. «Y distraído». «He trabajado mucho», respondió Ricardo, sintiéndose súbitamente como un adolescente pillado infraganti. «El trabajo no hace que un hombre mire el móvil cada 5 minutos y sonría como un idiota». Eleonora posó la copa en la mesa con precisión estudiada. «Sé lo de la residente, Ricardo». La sangre de él se heló. «No sé de qué está hablando. Por favor, ahórrame el teatro». Luisa Méndez, 27 años, residente en cirugía cardíaca. Huérfana, criada por su abuela en condiciones modestas, inteligente, dedicada, ambiciosa. Todo muy conmovedor, realmente. Un cliché andante. «Como usted. Tengo ojos y oídos en todo el hospital, hijo. Nada sucede sin que yo lo sepa». Eleonora se inclinó ligeramente. «Los romances entre empleados son desaconsejados, pero ocurren. Los romances entre el CEO y una residente son absolutamente inaceptables. Mi vida personal no es asunto del consejo, Evoy. Todo lo que afecta la reputación del grupo Andrade es asunto del consejo. Principalmente cuando amenaza décadas de planificación familiar». Hizo una pausa calculada. «Estás a punto de ser anunciado como el nuevo presidente del Consejo de la Asociación Española de Hospitales Privados. El mayor grupo de laboratorios del país está considerando una fusión con nosotros, y tu exnovia, Verónica, hija del ministro de Salud, finalmente está dispuesta a retomar la relación». Ricardo sintió la ira crecer. «Entonces ese es esto, mi vida como moneda de cambio». «Tu vida es tu mayor activo, Ricardo. Úsala con inteligencia». Eleonora abrió su bolso de cuero italiano y sacó un sobre. «Aquí están los documentos de la beca completa que ofrecemos a la Dr. Méndez para concluir su residencia en cirugía cardíaca en Johns Hopkins, en Estados Unidos. Una oportunidad extraordinaria que poquísimos españoles reciben». «No puede estar hablando en serio. Nunca hablé tan en serio. Ella parte en 3 semanas. O acepta esta oportunidad única, o enfrentará un consejo disciplinario por conducta antiética con un superior jerárquico. Su carrera terminará antes de siquiera comenzar. Usted no puede hacer eso». «Puedo y lo haré». Los ojos de Eleonora, idénticos a los de su hijo, se endurecieron. «La elección es tuya. Termina este romance adolescente ahora y permite que ella tenga una carrera brillante lejos de aquí, o insiste en esta locura
y asiste a su destrucción profesional y a tu propia caída. Aquella noche, Ricardo no pudo dormir. Anduvo por el ático en Chamberí como un animal enjaulado. Bebió más de lo debido, rompió un vaso de cristal contra la pared, contempló renunciar a todo, pero al amanecer, una certeza terrible se instaló. Su madre no estaba mintiendo. Destruiría a Luisa sin el menor remordimiento. 2 días después, llamó a Luisa para una conversación en la sala de la dirección. «¿Qué pasó? Desapareciste. No respondiste mis mensajes», dijo ella, preocupada por su expresión sombría. Esto fue un error. La voz de Ricardo salió mecánica, ensayada. Los dos lo sabíamos desde el principio. «¿De qué estás hablando?» «De nosotros, de esta relación. Fue un error de juicio de mi parte, una ruptura del protocolo ético». Luisa sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «Eso no eres tú hablando». «¿Qué pasó, Ricardo?» «Nada pasó. Solo recuperé el sentido común». Él evitaba mirarla directamente a los ojos. «Estás en una posición vulnerable como residente. Yo soy tu superior. La situación es insostenible. Mírame a los ojos y dime que no sientes nada por mí». Ricardo finalmente la encaró. Por un breve momento, su máscara casi cayó. Entonces, endureció la expresión. «Siento que cometí un error de juicio. Siento que dejé que la atracción física nublara mi discernimiento profesional. Y siento que esto tiene que terminar ahora». Las palabras golpearon a Luisa como golpes físicos. «Fue tu madre, ¿verdad? Ella se enteró de nosotros. Esto no tiene nada que ver con mi familia». Él abrió una carpeta sobre la mesa. «Como compensación por el trastorno emocional, el hospital está ofreciendo una beca completa para que concluyas tu residencia en Johns Hopkins». «¿Compensación?». La voz de ella flaqueó. «¿Me estás pagando para que me vaya?». «Estoy ofreciendo una oportunidad profesional inigualable». Luisa sintió náuseas. Las lágrimas que intentaba contener ahora corrían libremente. «Yo creí en ti, creí que el hombre que conocí en la terraza, que me abrazó cuando perdí a un paciente, que me miraba como si yo fuera lo más preciado del mundo, creí que él era real. Aquel hombre fue una ilusión, un lapso de juicio». Ricardo mantuvo la voz firme, aunque algo dentro de él se estaba desmoronando. «Esta es la realidad, Luisa. Somos de mundos diferentes. Siempre lo fuimos». «Cobarde». La palabra salió como un suspiro dolorido. «No tienes el valor de luchar por lo que sientes. Quizás no haya nada por lo que luchar». Luisa se levantó, temblorosa. «¿Sabes qué es peor? No es el rechazo. Es darme cuenta de que me equivoqué completamente sobre quién eres. Pensé que detrás de esa fachada de ejecutivo frío existía un hombre de verdad. Pero no existe nada más allá de un títere manipulado por hilos de oro». Caminó hasta la puerta. Entonces se detuvo y se giró una última vez. «Quédate con tu beca, con tu imperio, con tu vida perfecta y vacía. Prefiero 1000 veces mi lucha diaria con dignidad que un segundo siquiera viviendo esa mentira que tú llamas vida». La puerta se cerró con un estruendo que pareció resonar por todo el hospital. Ricardo permaneció inmóvil, la respiración contenida en el pecho. Cuando finalmente logró moverse, fue hasta la ventana panorámica de su sala. Abajo, vio a Luisa cruzando el aparcamiento, los hombros encorvados en una postura que él nunca había visto antes. En aquel momento, algo se rompió dentro de Ricardo Andrade, algo que él temía, jamás podría ser reparado. Luisa pidió traslado al día siguiente. Concluiría su residencia en el Hospital Clínico San Carlos, al otro lado de la ciudad. En los pasillos del San Francisco, los rumores se multiplicaron, pero pronto fueron sustituidos por nuevos escándalos, nuevos chismorreos. La vida siguió su curso, como siempre sucede. Para Ricardo, los días se convirtieron en una secuencia gris de reuniones, hojas de cálculo y sonrisas falsas. Retomó la relación con Verónica, más por inercia que por deseo. Asumió la presidencia de la Asociación de Hospitales, hizo la fusión con el grupo de laboratorios, expandió el imperio Andrade. A todos los efectos, su vida había vuelto a la normalidad, pero por la noche, solo en su lujoso apartamento,
Todavía se sorprendía mirando la terraza del hospital por la ventana, recordando el sabor del primer beso, la sensación de estar vivo después de años de existencia mecánica. En sus momentos más honestos, admitía para sí mismo, nunca se recuperaría completamente de aquellos breves meses en que conoció el amor verdadero, solo para destruirlo con sus propias manos. Lo que Ricardo no sabía, lo que no podía imaginar, mientras ahogaba sus penas en trabajo excesivo y relaciones superficiales, era que una simple foto cambiaría todo de nuevo. Una imagen en las redes sociales que pondría su vida patas arriba y lo forzaría a confrontar no solo su pasado, sino el futuro que él jamás imaginó posible. Luisa descubrió el embarazo una tarde lluviosa de abril, exactamente 6 semanas después de la ruptura con Ricardo. La consulta de la doctora Potraputa Marcia, su ginecóloga y amiga de la facultad, parecía extrañamente silenciosa mientras ella encaraba el resultado del análisis de sangre. Los números no dejaban dudas. Los mareos matutinos, el cansancio excesivo, la sensibilidad en los senos, todas las señales que ella, como médica, debería haber reconocido, pero que la mente, quizás en autodefensa, había ignorado por completo. ¿Estás bien?, preguntó Marcia, observando el rostro pálido de su amiga. «Estoy embarazada», murmuró Luisa, las palabras sonando extrañas en su propia voz. «Yo, Luisa Méndez, que planeé cada paso de mi vida desde los 15 años, estoy embarazada en el 2.º año de residencia, sin relación estable, sin estructura financiera adecuada». Marcia le tomó las manos con firmeza. «¿Y qué pretendes hacer?». La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Luisa cerró los ojos por un momento. En su mente se formaron imágenes: un niño con ojos idénticos a los de Ricardo, pequeñas manos agarrando su bata, una risa infantil resonando por el modesto apartamento donde vivía. Cuando reabrió los ojos, no había vacilación. «Voy a tener este bebé», dijo con una certeza que la sorprendió hasta a ella misma. «Sola, si es necesario». «¿Y el padre?». Luisa endureció la expresión. «Él dejó bien claro que no me quería en su vida. No necesito a un hombre que no tiene el valor de luchar por lo que siente». «Luisa, ¿no crees que él tiene derecho a saber?». «¿El derecho?». Una risa amarga escapó de sus labios. «Ricardo Andrade es el CEO de un imperio multimillonario. Tiene acceso a los mejores abogados del país. Si él se entera de este embarazo, ¿qué impediría que su familia intentara quitarme a mi hijo? De demandarme por alguna alegación absurda de estafa o extorsión. No todos los hombres ricos son monstruos, Luisa». «No, pero todos son cobardes cuando se trata de enfrentar a madres poderosas e imperios familiares». Ella respiró hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. «Necesito proteger a esta criatura a toda costa, y la única manera de hacerlo es manteniendo a Ricardo lejos de nosotros». En las semanas siguientes, Luisa reorganizó su vida con la determinación pragmática que siempre la había caracterizado. Solicitó una adaptación en la escala de guardias, alegando una condición médica temporal. Ahorró cada céntimo posible. Llamó a su abuela en Carabanchel, explicó la situación sin revelar la identidad del padre, y recibió exactamente lo que esperaba: apoyo incondicional. «Un hijo no es un problema, es una bendición», dijo doña Zulema al teléfono, con la sabiduría simple de sus 70 años. «Si has decidido tener a esta criatura, ella tendrá todo el amor del mundo». La barriga empezó a crecer discretamente bajo las batas anchas. Los colegas se dieron cuenta, especularon, pero Luisa mantuvo una postura firme. «Sí, estoy embarazada». «No, no voy a discutir la paternidad». «Sí, voy a terminar mi residencia». «No, no necesito pena ni chismorreos». En sus raros momentos de debilidad, sola en el pequeño apartamento en Lavapiés, se permitía pensar en Ricardo. ¿Qué diría si lo supiera? ¿Asumiría la responsabilidad o la rechazaría nuevamente, ahora de forma aún más cruel? Las dudas la corroían, pero la determinación era mayor. Este hijo sería amado, cuidado, protegido, con o sin la presencia del padre. El Hospital Clínico San Carlos
Era un mundo diferente al San Francisco, más caótico, con menos recursos, atendiendo a una población mayoritariamente desfavorecida. Paradójicamente, Luisa se sentía más en casa allí. La falta de glamour era compensada por un sentido genuino de propósito. Cada vida salvada representaba una victoria contra el sistema que frecuentemente le daba la espalda a los más vulnerables. En una mañana particularmente agitada en urgencias, mientras atendía a un paciente con insuficiencia cardíaca, Luisa sintió la primera patada del bebé. La sensación la tomó por sorpresa, un recordatorio físico, innegable, de la vida que crecía dentro de ella. Por un breve momento, el caos a su alrededor desapareció. Solo estaban ella y su hijo, conectados en aquella danza íntima que solo madre y bebé conocen. ¿Todo bien, doctora?, preguntó la enfermera, notando su expresión distante. Luisa sonrió, volviendo a la realidad. Todo genial. El bebé acaba de darme una patada. Aquel momento marcó un giro. El embarazo, que hasta entonces era un hecho biológico a ser administrado, se transformó en algo profundamente emocional. En las consultas de prenatales, Luisa comenzó a hablar con el bebé, a planificar el futuro, a soñar con posibilidades. La ecografía reveló que sería un niño. Sola en la sala de exámenes, había rechazado la oferta de su abuela para acompañarla. Luisa observó la imagen en blanco y negro, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. ¿Algún nombre en mente?, preguntó la obstetra. Miguel, respondió sin dudar. Significa, ¿quién es como Dios? Un nombre fuerte para un niño que ya está luchando desde el vientre. En el 7º mes, una complicación, presión arterial elevada, signos de preeclampsia. La obstetra recomendó apartamiento inmediato del trabajo. Para Luisa, fue como un golpe. La residencia era su puerto seguro, su identidad. Pero la salud del bebé era lo primero. Aceptó la baja médica y el reposo forzado con resignación. Confinada en el apartamento, con visitas ocasionales de la abuela y de pocos amigos cercanos, Luisa se vio confrontada con sus propios pensamientos, sus miedos, sus incertidumbres. La ausencia de Ricardo pesaba más ahora. En los momentos más sombríos, cuestionaba su decisión de mantenerlo en la ignorancia. ¿Sería justo privar a Miguel de su padre? ¿Sería egoísmo intentar protegerlo de una familia que podría ofrecer recursos que ella jamás podría? En una tarde particularmente difícil, cedió al impulso. Tomó el móvil y escribió un mensaje para Ricardo. Necesitamos hablar de algo importante. Su dedo se cernió sobre el botón de enviar durante varios minutos. En el último instante, borró todo. No sería así. Miguel merecía más que un padre forzado a asumirlo por obligación. El parto llegó 2 semanas antes de lo previsto. Contracciones intensas la despertaron en medio de la madrugada. Llamó a un taxi, llamó a su abuela en el camino y en menos de 1 hora estaba en la maternidad pública, anexa al Hospital Clínico San Carlos. Dilatación completa, presión arterial elevada. Tenemos que hacer este parto ahora, anunció la médica de guardia, una colega con quien Luisa ya había trabajado algunas veces. El trabajo de parto duró 8 horas, 8 horas de dolor físico intenso, pero también de una conexión espiritual profunda con la vida que estaba a punto de traer al mundo. Cuando Miguel finalmente nació, con un llanto fuerte y saludable, Luisa experimentó una emoción que jamás había imaginado posible, un amor incondicional, visceral, que trascendía cualquier cosa que ya había sentido antes. «Es hermoso», dijo la enfermera, colocando el pequeño bulto en sus brazos. «Tiene un hoyuelo en la barbilla, igualito al tuyo». Luisa sintió un nudo en el pecho. El hoyuelo no era de ella, era idéntico al de Ricardo, el primero de muchos rasgos que, inevitablemente, recordarían al padre ausente. Los primeros meses con Miguel fueron una montaña rusa de emociones. La exhaustión de las noches en vela, la inseguridad de cada decisión, la alegría indescriptible de cada pequeña conquista, la primera sonrisa, la primera mirada de reconocimiento, la primera vez que agarró su dedo con la manita minúscula. Doña Zulema se mudó temporalmente para ayudar, trayendo consigo la sabiduría práctica de quien ya había criado hijos y nietos.
Tiene la mirada del padre, comentó la señora una noche, observando a Miguel dormido en la cuna improvisada. Luisa se puso rígida. ¿Cómo podría saberlo? No sé quién es el padre, mi hija, pero te conozco desde que naciste. Esa mirada determinada, casi desafiante, no es tuya, es de alguien que aún no me has contado. La baja por maternidad llegó a su fin cuando Miguel cumplió 6 meses. Volver al trabajo fue más difícil de lo que Luisa había imaginado. Cada minuto lejos de su hijo parecía una eternidad. La guardería cercana al hospital, aunque de buena calidad, nunca parecía suficiente. En los intervalos entre procedimientos, corría a amamantar. En las guardias nocturnas, verificaba obsesivamente los mensajes de la niñera. Fue durante este periodo de readaptación que Luisa percibió lo aislada que se había vuelto. Concentrada en la supervivencia diaria, en la maternidad en solitario, en la exigente carrera médica, había dejado de lado amistades, relaciones, vida social. Su mundo ahora giraba exclusivamente en torno a Miguel y al trabajo. En una rara noche libre, navegando por las redes sociales mientras el bebé dormía, vio una noticia sobre el grupo Andrade Salud. Ricardo aparecía en una foto oficial, junto a su madre, y a una mujer elegante que Luisa reconoció como Verónica, la exnovia que aparentemente había vuelto a su vida. El anuncio celebraba la expansión del grupo a Andalucía, con la adquisición de una red de hospitales en Sevilla. Ricardo sonreía a la cámara, la misma sonrisa ensayada y vacía que ella había aprendido a distinguir de la sonrisa genuina que él reservaba para sus momentos privados. «Pareces feliz, Ricardo Andrade», murmuró a la pantalla, un pinchazo de amargura en la voz. «Espero que valga la pena». Algo en aquel momento, quizás la exhaustión, quizás la soledad, quizás la necesidad humana básica de conexión, la impulsó. Abrió la cámara del móvil. Se encuadró a sí misma con Miguel dormido en sus brazos. En la foto, su rostro exhibía una sonrisa serena, casi en paz, contrastando con el torbellino interior que aún frecuentemente la consumía. Publicó la imagen con una leyenda sencilla. La vida siempre encuentra una forma de volver a empezar. Era la primera foto de Miguel que compartía públicamente. Hasta entonces, había protegido obsesivamente la privacidad de su hijo, evitando la exposición en las redes sociales. Pero aquella noche sintió la necesidad de afirmar su nueva realidad, de celebrar el amor que había transformado su vida, incluso nacido de un dolor profundo. Lo que Luisa no podía prever era que aquella simple foto, aquel momento de vulnerabilidad compartida, sería el detonante de una tormenta que estaba a punto de formarse. La imagen se viralizó moderadamente entre sus contactos, principalmente colegas de la facultad, algunos profesores, equipo del hospital. Comentarios cariñosos se acumularon. «¡Qué lindos! No sabía que habías tenido un bebé. Enhorabuena, Drave Luisa». Durante algunos días, aquel pequeño gesto le trajo una sensación reconfortante de pertenencia, de comunidad, algo que había perdido en los meses de aislamiento. 3 días después, su móvil sonó a las 6 de la mañana. Era Marcia, su amiga ginecóloga. «¿Viste quién comentó en tu foto?» «¿De qué estás hablando?», preguntó Luisa, la voz ronca de sueño, verificando si Miguel aún dormía en la cuna al lado de su cama. «Eduardo Santos, cirujano cardíaco del San Francisco», comentó en la foto de Miguel. «¿Y sabes qué es lo más interesante?», marcó a Ricardo Andrade en el comentario. Luisa sintió la sangre helarse. «¿Qué? ¿Por qué haría eso?». El comentario dice: «Qué chico tan guapo, Luisa», y Ricardo Andrade: «Tienes que ver esto. El parecido es impresionante». Dios mío. Luisa se sentó en la cama, el corazón acelerado. Borra el comentario. Ahora. Ya lleva más de 12 horas. Ricardo seguramente ya lo vio. La mente de Luisa entró en pánico. Conocía a Eduardo superficialmente. Un médico competente, pero conocido por los chismorreos de pasillo. Aparentemente, las especulaciones sobre su breve romance con Ricardo nunca cesaron completamente. ¿Qué hago ahora? La pregunta era más para sí misma que para Marcia. «Creo que tienes que prepararte». Si Ricardo reconoció a su hijo en la foto, y, seamos sinceros, aquel hoyuelo en la barbilla de Miguel es idéntico al suyo.
Él vendrá a buscarte. Las palabras de Marcia resultaron proféticas. Aquella misma tarde, mientras Luisa organizaba historiales clínicos en el ambulatorio de cardiología pediátrica, una enfermera se acercó visiblemente nerviosa. Luisa, hay alguien preguntando por usted en recepción. La mujer dudó. Es Ricardo Andrade. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Luisa se apoyó en la mesa para no tambalearse. Diga que estoy en un procedimiento, que no puedo atender ahora. Él dijo que esperará el tiempo que sea necesario, y parece decidido. Luisa cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Este momento siempre había estado en el horizonte, la posibilidad de que Ricardo descubriera lo de Miguel. Ahora que había llegado, se sentía extrañamente tranquila, casi resignada. Quizás era hora de enfrentar lo que había intentado evitar durante tanto tiempo. Diga que me encontraré con él en 20 minutos, en la cafetería del tercer piso. Usó esos 20 minutos para recomponerse. Cambió la bata por una americana sencilla que guardaba en la consulta. Retocó discretamente el maquillaje, respiró hondo varias veces. Llamó a la guardería, verificó que Miguel estaba bien, pidió que lo mantuvieran allí hasta nueva orden. Entonces, con pasos firmes que desmentían su torbellino interior, se dirigió al encuentro que podría cambiarlo todo. La cafetería estaba casi vacía a aquella hora. Ricardo ocupaba una mesa en el rincón más discreto, de espaldas a la entrada. Incluso a distancia, Luisa reconoció la tensión en sus hombros, la postura rígida que él adoptaba en momentos de estrés extremo. Vestía un traje azul marino impecable, probablemente recién salido de una reunión importante. Cuando se acercó, él se levantó abruptamente, casi derribando la taza de café intacta frente a él. Por un momento interminable, solo se miraron. El rostro de Ricardo estaba pálido, los ojos ligeramente rojos, como si no hubiera dormido bien en días. Había nuevas líneas de expresión en su frente, una dureza en la mandíbula que Luisa no recordaba. «El niño de la foto», dijo él finalmente, la voz baja y controlada. «Es mi hijo, ¿verdad?» Luisa mantuvo la mirada firme. «Sí. Miguel es tu hijo biológico». Ricardo cerró los ojos por un instante, como si absorbiera el impacto de aquella confirmación, aunque ya sabía la respuesta. Cuando los reabrió, había una mezcla de emociones que Luisa no logró descifrar completamente. Ira, confusión, rencor, quizás incluso alivio. «¿Por qué no me lo contaste? ¿Se lo conté al hombre que me amaba o al hombre que me despidió como un error de juicio? ¿Cuál de ellos eres tú, Ricardo?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo físico. Ricardo retrocedió ligeramente, los labios apretados en una línea tensa. «Tenías derecho a estar enfadada conmigo. No tenías derecho a esconder a mi hijo». ¿No tenía derecho? Luisa sintió la ira contenida durante meses finalmente desbordarse. Mantuvo la voz baja, pero cada palabra salía cargada de emoción. «Me dejaste como quien descarta un objeto inconveniente. Tu madre me amenazó implícitamente. ¿Qué crees que pasaría si apareciera embarazada? ¿Crees que sería recibida con los brazos abiertos por la familia Andrade? ¿Que tu madre me ofrecería té y galletas en lugar de una demanda por extorsión? Eso no es justo». «¿Justo?». Una risa amarga escapó. «¿Quieres hablar de justicia? Pasé todo el embarazo sola. Enfrenté preeclampsia. Casi perdí a mi hijo. Tuve que interrumpir mi residencia. Di a luz con mi abuela de 70 años como única familia a mi lado. Noches sin dormir, lactancia dolorosa, conciliar trabajo con maternidad en solitario, todo esto mientras tú seguías tu vida perfecta, con tu relación perfecta y tu imperio perfecto. Así que no me vengas a hablar de justicia, Ricardo». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Alrededor, algunas personas comenzaban a observarlos discretamente, quizás reconociendo a Ricardo o sintiendo la energía electrizante que emanaba de la mesa. «¿Cuántos meses tiene?», preguntó Ricardo finalmente, la voz más suave. «8 meses y 2 semanas. ¿Está sano?». «Perfectamente. Nació un poco antes de tiempo, pero se está desarrollando normalmente». Luisa dudó, entonces añadió: «Tiene tus ojos,
y el hoyuelo en la barbilla. Algo se rompió en la expresión controlada de Ricardo. Una emoción genuina finalmente irrumpió a través de la máscara de ejecutivo. Una vulnerabilidad que Luisa no veía desde aquellas noches en la terraza del hospital. «Quiero conocerlo», dijo, la voz casi un susurro. «Por favor». Había súplica en aquellas palabras, una humildad que tomó a Luisa desprevenida. Esperaba ira, amenazas, quizás incluso menciones a abogados y custodia. No esta ruptura genuina, esta apertura cruda. ¿Por qué? ¿Qué cambió, Ricardo? Hace un año decidiste que no podíamos estar juntos, que tu vida perfecta era más importante que cualquier sentimiento entre nosotros. ¿Ahora quieres ser padre? ¿Por qué? Ricardo respiró hondo, pasándose las manos por el rostro, en un gesto inusualmente descuidado para sus estándares, porque la foto de mi hijo me golpeó como nada jamás me ha golpeado. Porque desde que vi aquella imagen no he podido pensar en nada más, comer, dormir. Porque entendí en un segundo que nada, absolutamente nada, en mi supuesto imperio importa al lado de la existencia de esa criatura. Luisa estudió su rostro, buscando señales de manipulación, de falsedad. Encontró solo exhaustión y una sinceridad dolorosa. ¿Y qué hay de tu madre, tu novia, tu vida cuidadosamente planeada? No lo sé. La admisión salió con dificultad. Sinceramente, no sé cómo lidiar con todo esto. Solo sé que necesito conocer a mi hijo. Necesito formar parte de su vida. De alguna forma. La petición quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones, de posibilidades, de riesgos. Luisa podría negarse, podría exigir que cualquier contacto fuera mediado por abogados, podría establecer 1000 barreras. En cambio, se escuchó decir, «Está en la guardería del hospital. Puedo recogerlo en 1 hora». El alivio en el rostro de Ricardo fue palpable. «Gracias. Esto no significa que todo esté bien entre nosotros. No significa que haya olvidado o perdonado. Significa solo que no voy a privar a mi hijo del derecho de conocer a su padre. Entiendo. Si esto es algún tipo de juego, Ricardo. Si estás pensando en usar tu dinero, tu influencia o a tu madre para intentar quitarme a Miguel, te juro que... No». La interrupción fue firme. «No es eso. Lo juro por mi vida. Solo quiero conocerlo. Solo quiero hacer lo correcto». Luisa asintió lentamente. 1 hora. En el parque frente al hospital. El encuentro en el parque fue surrealista. Ricardo, el ejecutivo impecable, sentado en un banco sencillo de plaza pública, los ojos fijos en la entrada donde Luisa aparecería con su hijo. Su hijo. El concepto aún parecía irreal, como si flotara a su alrededor sin lograr asentarse completamente en su conciencia. Cuando finalmente los vio, el mundo pareció detenerse. Luisa caminaba lentamente, cargando un bebé regordete vestido con un mono azul claro. Incluso a distancia, Ricardo pudo ver el cabello oscuro y abundante, tan parecido al suyo en la infancia. Se levantó, las piernas extrañamente inestables. El encuentro que había imaginado tantas veces en las últimas 48 horas estaba a punto de suceder, y súbitamente se sintió completamente despreparado. «Ricardo, este es Miguel», dijo Luisa cuando se acercó, la voz sorprendentemente amable. «Miguel, este es...» Dudó. «Tu padre», completó Ricardo, la voz embargada. «Yo soy tu padre, Miguel». El bebé lo encaró con ojos curiosos, ojos castaños idénticos a los suyos. El hoyuelo en la barbilla se acentuó cuando el pequeño abrió una sonrisa inesperada, casi como si reconociera algo familiar en aquel extraño frente a él. «¿Puedo sostenerlo?» Luisa dudó brevemente. Entonces asintió, transfiriendo cuidadosamente al bebé a los brazos de Ricardo. El ejecutivo que comandaba un imperio multimillonario, que tomaba decisiones que implicaban millones diariamente, ahora sostenía el pequeño cuerpo con una mezcla de terror y reverencia. Miguel lo estudió seriamente durante unos segundos. Entonces sonrió de nuevo, agarrando la corbata de Ricardo con una manita curiosa. Fue en ese momento que todo cambió, cuando aquel pequeño ser, mitad de él, mitad de Luisa, agarró su corbata cara con confianza absoluta, como si siempre hubiera pertenecido allí.
Ricardo sintió algo romperse dentro de sí, una barrera emocional que había mantenido intacta durante décadas. Las lágrimas vinieron sin aviso, silenciosas, escurriendo por el rostro que raramente demostraba cualquier emoción en público. «Es perfecto», murmuró, la voz casi irreconocible. Luisa observó la escena con una mezcla de emociones conflictivas. Ver al hombre que tanto la había herido ahora sosteniendo a su hijo, el hijo de ambos, con tanto amor evidente, despertaba sentimientos que ella creía sepultados. «Es tranquilo la mayor parte del tiempo», dijo, rompiendo el silencio emocionado. «Solo se queja cuando tiene hambre o sueño. Le gusta la música. Cualquier melodía lo calma inmediatamente». Ricardo bebía cada información como un hombre sediento. «¿Cómo fue el embarazo? ¿El parto? Siento mucho no haber estado allí». La conversación fluyó sorprendentemente fácil mientras caminaban por el parque. Luisa contó sobre el descubrimiento del embarazo, las complicaciones de salud, los primeros momentos con Miguel. Ricardo escuchaba atentamente, haciendo preguntas, absorbiendo cada detalle como si intentara llenar los meses perdidos. Durante algunas horas, el pasado doloroso, las penas, los resentimientos quedaron en segundo plano. Había solo dos padres conociéndose a través del hijo que crearon juntos, aunque separados. Cuando el sol comenzó a ponerse, Luisa consultó el reloj. «Necesito llevarlo a casa. Es hora del baño y de la última toma». Ricardo asintió, reacio a despedirse, pero consciente de que había límites que debía respetar. Devolvió a Miguel a los brazos de Luisa con cuidado, sintiendo un vacío inmediato. «¿Puedo verlo de nuevo?». Luisa dudó. «Esto es complicado, Ricardo. No podemos simplemente fingir que el pasado no existe». «No estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo una oportunidad de ser padre de mi hijo. De alguna forma, en algún arreglo que funcione para todos nosotros». «¿Y qué hay de tu vida? ¿Tu relación con Verónica? ¿Tu madre?». Ricardo suspiró. «No sé aún cómo administrar todo esto, pero sé que Miguel es mi prioridad ahora. Necesito que creas en eso». Luisa estudió su rostro por un largo momento. «Vamos despacio. Puedes verlo 2 veces por semana, por ahora, siempre conmigo presente, sin abogados, sin tu familia, sin complicaciones». «Gracias», dijo Ricardo, con gratitud genuina. «No los decepcionaré esta vez». Al observarlo alejarse, el andar ligeramente menos confiado de lo habitual, los hombros un poco menos erguidos, Luisa se preguntó si había tomado la decisión correcta. Permitir a Ricardo en la vida de Miguel significaba reabrir heridas, arriesgar nuevos dolores, enfrentar un mundo que ella había intentado mantener a distancia. Aún así, al mirar a su hijo dormido en sus brazos, sintió una extraña certeza. Por Miguel, enfrentaría cualquier batalla, incluso si eso significaba enfrentar nuevamente al hombre que le había roto el corazón. Lo que ella no sabía, mientras regresaba a casa aquella noche, es que la verdadera tormenta aún estaba por venir, que el encuentro en el parque era solo el preludio de confrontaciones mayores, revelaciones dolorosas y elecciones que pondrían a prueba la fuerza de todos los involucrados. En su ático en Chamberí, Ricardo encaraba la ciudad iluminada por la ventana panorámica, la mente en torbellino. En sus manos, sostenía una fotografía de la ecografía que Luisa le había dado, la primera imagen de su hijo. Las palabras de ella resonaban, sin abogados, sin tu familia, sin complicaciones. Pero él sabía mejor que nadie. Cuando se trataba de la familia Andrade, las complicaciones no eran una posibilidad, eran una garantía. Las semanas siguientes establecieron una rutina improbable. 2 veces por semana, Ricardo aparecía en el pequeño apartamento de Luisa en Lavapiés, un mundo distante de su ático en Chamberí. En las primeras visitas, la tensión era palpable. Conversaciones cuidadosamente neutras, sonrisas forzadas, la extrañeza de 2 examantes reunidos por el hijo que crearon. Gradualmente, algo comenzó a cambiar. Al principio fueron pequeñas cosas. Ricardo apareciendo con un medicamento cuando Miguel tenía cólicos, Luisa permitiendo que él le diera la cena al bebé.
La primera noche en que el pequeño se durmió en los brazos del padre, mientras éste le canturreaba una nana que su propia niñera le cantaba décadas atrás. «Nunca te imaginé cantando nanas», comentó Luisa una noche, observándolo mecer a Miguel con sorprendente naturalidad. Ricardo sonrió, los ojos fijos en su hijo. «Nunca imaginé sentir lo que siento por él. Es como si un universo entero se hubiera abierto dentro de mí». La sinceridad de la confesión tomó a ambos por sorpresa. Por un breve instante, las miradas se encontraron, no como adversarios cautelosos, no como examantes heridos, sino como dos personas unidas por un amor mayor que cualquier resentimiento. El momento fue interrumpido por el móvil de Ricardo. La pantalla encendida mostraba el nombre «Madre» en letras destacadas. «Décima llamada hoy», comentó él, silenciando el aparato con un suspiro. «Ella sabe que algo está pasando. He faltado a reuniones, cancelado compromisos. ¿Qué le dijiste?» «Nada aún. Estoy esperando el momento adecuado». Luisa lo encaró con escepticismo. «¿Y cuándo será ese momento mágico?» «Cuando sepa exactamente lo que quiero decir, cuando tenga la certeza de cómo protegerlos a ustedes dos». La respuesta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. ¿Proteger? ¿De quién? De la propia Eleonora. Obviamente, lo no dicho flotaba como una nube oscura sobre los momentos de paz que construían. La verdad era que Ricardo vivía en dos mundos paralelos. En el hospital y en las empresas del grupo mantenía la fachada de siempre, el ejecutivo implacable, el heredero perfecto, el novio conveniente de Verónica, pero su corazón estaba en el pequeño apartamento de Lavapiés, con el hijo que aprendía a conocer y la mujer que, a pesar de todo, aún movía sus sentimientos más profundos. Una mañana de martes, mientras finalizaba una videoconferencia con inversores internacionales en su oficina, Ricardo recibió un mensaje inesperado de Luisa. «Miguel tiene fiebre alta. Estoy en urgencias pediátricas del Hospital Clínico San Carlos». Sin pensarlo dos veces, abandonó la reunión en medio de una frase, dejando una sala virtual de ejecutivos atónitos. Condujo su BMW como un loco por las calles congestionadas de Madrid, aparcando de cualquier manera en la entrada del hospital público. Encontró a Luisa en la sala de espera, el rostro marcado por la preocupación, Miguel febril en sus brazos. El bebé lloraba bajito, el rostro rojito, los ojos asustados. «¿Qué pasó?», preguntó, acercándose rápidamente. «Fiebre alta», empezó de repente. «La guardería me llamó». Luisa parecía exhausta. «Ya le tomaron exámenes, estamos esperando resultados y la evaluación del pediatra». Ricardo se sentó al lado de ellos, pasando el brazo protectoramente alrededor de Luisa, sin percibir el gesto. Ella tampoco se apartó, la preocupación por el hijo superando cualquier barrera entre ellos. «¿Ya avisaste a tu abuela?» «Ella está en cama, cogió una gripe fuerte, no quiero preocuparla sin necesidad». «¿Y tu guardia?» «Intercambié con un colega, pero tengo ronda mañana por la mañana. No puedo faltar». Ricardo apretó suavemente su hombro. «No te preocupes por eso ahora, estoy aquí». Luisa lo miró, realmente lo miró, por primera vez en mucho tiempo. No al CEO, no al examante, sino al hombre genuinamente preocupado por su hijo, dispuesto a abandonar una reunión importante para estar allí, en una sala de espera llena de un hospital público. «Gracias por venir», dijo simplemente. Las horas siguientes fueron de vigilia constante. Los exámenes revelaron una infección, nada grave, pero que necesitaría observación cuidadosa. Ricardo no se separó de ellos ni un minuto. Usó sus contactos para garantizar una habitación privada, consultó a especialistas por teléfono, buscó personalmente los medicamentos prescritos. Cuando finalmente pudieron llevar a Miguel a casa, ya pasaba de la medianoche. El bebé, medicado y más tranquilo, se durmió rápidamente en la cuna. «Deberías descansar», dijo Ricardo, observando las profundas ojeras de Luisa. «Puedo vigilarlo». «No necesitas». «Quiero quedarme, por favor». Algo en su voz, una mezcla de determinación y súplica, hizo que Luisa cediera. Asintió silenciosamente y fue a la habitación, dejando la puerta entreabierta.
Se acostó vestida planeando solo un breve descanso. Se despertó sobresaltada horas después. El apartamento estaba silencioso. Se levantó en pánico, corrió a la habitación del bebé y se detuvo en la puerta, la escena frente a ella congelándola en el lugar. Ricardo dormía en el sillón de lactancia, Miguel acurrucado contra su pecho. Padre e hijo respiraban al mismo ritmo, la misma expresión serena en los rostros tan semejantes. En la mesita de al lado, medicamentos organizados, una hoja de cálculo improvisada anotando horarios de medicación, temperatura, hidratación. Algo se rompió dentro de Luisa en aquel momento. Una resistencia, una barrera que había mantenido erguida durante meses. La imagen de los dos, el hijo que era su mundo y el hombre que, a pesar de todo, aún ocupaba un espacio en su corazón, la desarmó completamente. Silenciosamente, tomó una manta ligera y cubrió a los dos, permitiéndose un momento de ternura al apartar un mechón de cabello de la frente de Ricardo. Él abrió los ojos ligeramente con el toque. «Está mejor», susurró. La fiebre bajó alrededor de las 3 de la mañana. Luisa asintió con un nudo en la garganta. «¿Te quedaste despierto toda la noche?» «Quería asegurarme. Necesito saber que está bien». Una pausa. «Que ustedes están bien». El plural no pasó desapercibido. La mirada que intercambiaron en la penumbra del cuarto infantil contenía más que preocupación paternal. Había una pregunta no formulada, una posibilidad que ambos temían nombrar. Los días siguientes intensificaron la proximidad forzada por la enfermedad de Miguel. Ricardo prácticamente se mudó al apartamento de Luisa, durmiendo en el sofá, turnándose en los cuidados, garantizando que ningún detalle de la recuperación de su hijo fuera desatendido. Cuando Miguel finalmente mejoró, la rutina establecida parecía demasiado natural para ser interrumpida. Las noches en el salón, conversando en voz baja después de que el bebé dormía, las mañanas compartiendo café antes de que Luisa saliera para el hospital, los momentos de intimidad renovada, un toque accidental, una mirada prolongada, recuerdos silenciosos de un pasado no tan distante. Fue en una de esas noches que Ricardo finalmente verbalizó lo que ambos sentían. «No puedo imaginar mi vida sin ustedes dos», dijo simplemente, los ojos fijos en la taza de té en sus manos. «No quiero seguir fingiendo que puedo vivir dividido entre dos mundos». Luisa sintió el corazón acelerarse. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que quiero estar presente, completamente. No solo unas horas por semana, no como un visitante en la vida de mi hijo, como padre, como...» dudó. «Como el hombre que todavía te ama, que nunca dejó de amar». La confesión flotó entre ellos, pesada e inevitable. «Ricardo, nada cambió. Tu madre sigue siendo la misma persona. El Imperio Andrade aún tiene las mismas exigencias. Verónica sigue siendo tu novia oficial. Todo cambió». Él la encaró con intensidad. «Yo cambié. O quizás solo encontré el valor para ser quien siempre debí haber sido. Las palabras son fáciles. Entonces déjame probarlo con acciones». Él se acercó, tocando su rostro con delicadeza. Luisa no retrocedió. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el tiempo hubiera retrocedido. La misma conexión, la misma urgencia, el mismo sentimiento de inevitabilidad que experimentaron en la terraza del hospital tantos meses atrás. El beso se profundizó, años de distancia y rencor disolviéndose en el calor del momento. Sus manos encontraron la cintura de ella, atrayéndola más cerca. Luisa se permitió, solo por aquel instante, creer de nuevo. Fue el llanto de Miguel por el monitor lo que los trajo de vuelta a la realidad. Se separaron jadeantes, las miradas fijas el uno en el otro. «Tenemos que hablar de esto», dijo Luisa, levantándose para atender a su hijo. «Realmente hablar, Ricardo. Sobre todo». Él asintió, los ojos aún oscuros de deseo y emoción. «Mañana, lo prometo». Pero el mañana trajo consigo una tormenta. Ricardo acababa de salir del apartamento, prometiendo regresar por la noche con una propuesta concreta para el futuro de ellos, cuando el móvil de Luisa sonó. Era Marcia, su amiga ginecóloga, la voz tensa y apresurada. «Luisa, ¿estás sentada?».
Necesitas ver esto. Un mensaje de texto llegó justo después, un enlace a la página web de un periódico de chismorreo empresarial. El titular era devastador. Heredero del Imperio Andrade tiene hijo bastardo con médica residente. Abajo, fotos de Ricardo entrando y saliendo del edificio de Luisa, una imagen borrosa de Miguel captada a distancia, detalles distorsionados sobre el romance anterior entre los dos. ¿Cómo esto? Luisa apenas podía formular la pregunta, el choque paralizando su razonamiento. No lo sé, pero el reportaje menciona fuentes cercanas a la familia Andrade. Luisa, esto está en todos los portales de noticias. Antes de que pudiera procesar completamente la información, otra llamada, el director del Hospital Clínico San Carlos, solicitando su presencia inmediata. El día se transformó en una pesadilla. En el hospital, el director, visiblemente incómodo, mencionó ser exposición indebida de la institución, conflicto de intereses y necesidad de apartamiento temporal. En los pasillos, miradas curiosas y susurros mal disimulados la seguían. En el móvil, decenas de mensajes no leídos, incluyendo varios de Ricardo cada vez más desesperados. Cuando finalmente logró salir, encontró reporteros en la puerta del hospital. Huyó por la parte trasera, tomó un taxi a la guardería, buscó a Miguel antes. Al llegar a casa, la portería estaba rodeada por más periodistas. Fue el portero, don Antonio, quien la salvó. Por el garaje, doña Luisa. Mi sobrino está esperando con el coche para llevarla por la parte de atrás. Se refugió en el apartamento de la abuela en Carabanchel, la mente en torbellino. ¿Cómo se había filtrado la historia? ¿Quién tendría interés en exponerlos de esa forma? La respuesta obvia era demasiado dolorosa para contemplar. Ricardo apareció 3 horas después, el rostro transformado por la angustia. Gracias a Dios que estás bien. Estuve en tu apartamento. Cuando no los encontré. Fue ella, ¿verdad? Interrumpió Luisa, la voz temblorosa de ira contenida. Tu madre. Ricardo cerró los ojos brevemente. No tengo pruebas, pero sí, probablemente. ¿Le contaste sobre Miguel? No, nunca los pondría en riesgo de esa forma. Él se pasó las manos por el cabello despeinado, un gesto de desesperación. Pero ella me ha estado monitoreando. Debe haber contratado a alguien para seguirme. Ella siempre ha sido, dudó. Implacable, completó Luisa. Calculadora, manipuladora, todo eso y más. Ricardo se acercó, intentando tocar su brazo, pero ella retrocedió. Luisa, voy a arreglar esto. Ya estoy tomando medidas. Hablé con la asesoría de prensa, con abogados. ¿Abogados? La palabra golpeó a Luisa como una bofetada. ¿De eso se trata ahora? ¿Batalla legal? No. Solo estoy intentando proteger su privacidad, garantizar que la exposición se detenga inmediatamente. Es demasiado tarde. El daño ya está hecho. Luisa sostenía a Miguel con fuerza contra su pecho, como si temiera que alguien pudiera arrancárselo en cualquier momento. Fui apartada del hospital, Ricardo. Mi reputación profesional está comprometida. Mi hijo está siendo llamado bastardo en titulares nacionales. Y todo porque tu madre no soporta la idea de que el heredero Andrade se involucró con alguien por debajo de su nivel social. La acusación flotó en el aire, pesada e irrefutable. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Ricardo, la voz baja, casi quebradiza. Dime, y lo haré. Nada. Luisa se apartó, las lágrimas finalmente escapando. Ya hicimos este baile antes, Ricardo. Tú prometes, tu madre interfiere, tú retrocedes. No voy a someter a Miguel a este ciclo tóxico. No voy a permitir que crezca en medio de una guerra familiar. Esta vez es diferente. Yo soy diferente. Pruébalo, no a mí, a ti mismo. Cuando Ricardo salió del apartamento de doña Zulema, algo había cambiado fundamentalmente en su expresión. La vacilación, el conflicto interior que siempre lo había caracterizado cuando el tema era su familia, había dado lugar a una determinación fría, casi peligrosa. A la mañana siguiente, él convocó una reunión extraordinaria del Consejo Administrativo del Grupo Andrade Salud. El orden del día: reestructuración de la gestión y gobernanza familiar. La sala de reuniones en el ático del edificio sede en el Centro Financiero de Madrid estaba completa.
Accionistas, directores, consultores, Inom en el centro de la mesa oval de caoba importada, Eleonora Andrade, impecable en su traje de chaqueta Chanel, observando a su hijo con una mezcla de curiosidad y aprensión. Antes de iniciar formalmente, dijo Ricardo, la voz sorprendentemente tranquila, me gustaría hacer un comunicado personal. Los presentes se acomodaron en las sillas, la tensión palpable. Todos habían visto los titulares, los rumores circulaban desde hacía días. Como ya es de conocimiento público, tengo un hijo de 9 meses, Miguel Méndez Andrade, fruto de mi relación con la doctora Luisa Méndez. Ricardo mantuvo la mirada fija en su madre mientras hablaba. La filtración de esta información a la prensa fue coordinada por alguien con acceso privilegiado a mi rutina e intereses específicos en perjudicar mi relación con Luisa y nuestro hijo. Eleonora no se movió, la expresión impenetrable. La privacidad de un niño fue violada. La reputación de una médica brillante fue manchada, todo por mezquindad y control. Ricardo respiró hondo, controlando la ira que amenazaba con desbordarse. No toleraré esto, no más. Si me permite, Ricardo, intervino Eleonora, la voz suave como terciopelo envenenado. Nadie aquí dudaría de su preocupación paternal. La cuestión es cómo esto afecta a los negocios de la familia, su posición como líder, su credibilidad. ¿Mi credibilidad? Ricardo dejó escapar una risa sin humor. Es justamente eso lo que estoy defendiendo, madre, mi capacidad de liderar con integridad, de tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es conveniente. ¿Y qué sería correcto en su visión idealista? Eleonora abandonó la pretensión de civilidad, la voz ahora cortante. Abandonar todo lo que construimos por generaciones por una aventura con una médica de origen dudoso? Arriesgar alianzas estratégicas, como su matrimonio con Verónica, por sentimentalismo barato. El silencio en la sala era absoluto. Nadie jamás había presenciado un enfrentamiento abierto entre madre e hijo. Los desacuerdos familiares siempre habían ocurrido a puertas cerradas. Origen dudoso, repitió Ricardo, cada sílaba cargada de indignación. El origen dudoso de Luisa incluye sacrificio, determinación y excelencia académica. Ella lo conquistó todo por mérito, no por herencia o manipulación. Y en cuanto a Verónica, él negó con la cabeza. Nunca hubo amor allí, solo conveniencia mutua, que ella comprendió mucho antes que yo. Se volvió hacia el consejo, encarando a cada miembro individualmente. Señores, señoras, no estoy aquí para discutir mi vida personal. Estoy aquí para anunciar una decisión profesional. A partir de hoy, este consejo acepta una completa reestructuración de la gobernanza, limitando severamente la influencia de la presidencia en decisiones ejecutivas, o entregaré mi dimisión irrevocable como CEO y... El choque fue visible en los rostros alrededor de la mesa. Ricardo Andrade, pilar del grupo, amenazando con abandonarlo todo. No harías eso, susurró Eleonora, la primera vez que su compostura pareció vacilar. Ya lo hice. Ricardo deslizó una carpeta por la mesa. Mi carta de dimisión, efectiva inmediatamente en caso de que los cambios no sean aprobados. Y más, una propuesta de venta de mis acciones al Grupo Martínez. El nombre del mayor competidor cayó como una bomba en la sala. Algunos consejeros se quedaron sin aliento audiblemente. Esto es chantaje, acusó Eleonora, la voz temblorosa. Esto es negocio, madre. Usted me enseñó bien, siempre hay un precio para todo, ¿no es así? Uno de los consejeros más antiguos, el doctor Mendoza, carraspeó nerviosamente. Creo prudente que consideremos la propuesta de reestructuración del doctor Ricardo. Al fin y al cabo, su liderazgo ha sido fundamental para el crecimiento del grupo en los últimos años. Otros asintieron vacilantes. El miedo a perder a Ricardo ante la competencia era mayor que cualquier lealtad a Eleonora. Además, continuó Ricardo, me gustaría anunciar otro proyecto, la creación de la Fundación Miguel Andrade, dedicada a apoyar a residentes médicos de comunidades desfavorecidas y expandir la atención cardíaca pediátrica en regiones desatendidas. La mitad de los dividendos de mis acciones se destinarán a este proyecto.
La reunión se extendió por horas, argumentos acalorados, maniobras jurídicas, intentos desesperados de Eleonora para revertir la situación, pero Ricardo permaneció inquebrantable. Al final, el consejo cedió. La reestructuración fue aprobada por mayoría ajustada. Eleonora mantendría un cargo honorario, sin poderes efectivos. Ricardo continuaría como CEO, pero con mecanismos de gobernanza que impedirían interferencias familiares en decisiones estratégicas. Cuando todos salieron, solo madre e hijo permanecieron en la sala ahora vacía. «Destruiste todo lo que construí», dijo Eleonora, la voz cargada de resentimiento. «No, madre. Salvé lo que usted construyó de su propia obsesión por el control». Ricardo se acercó, observando por primera vez las señales de edad que el maquillaje impecable ya no podía ocultar completamente. «El imperio continúa, solo que no a costa de mi felicidad, ni de la felicidad de mi hijo. ¿Crees que esa mujer te hará feliz? ¿Que esa criatura llenará el vacío que siempre has llevado? No sé lo que me hará feliz a largo plazo. Solo sé lo que me destruirá con certeza. Seguir viviendo por la aprobación de alguien que nunca estará satisfecha». Eleonora levantó el mentón, un gesto de orgullo herido. «¿Y si me niego a aceptar esta familia improvisada? ¿Si nunca reconozco a este nieto?» Ricardo sonrió tristemente. «Entonces perderá más que un cargo, madre. Perderá la oportunidad de conocer a la persona más extraordinaria que ha entrado en nuestras vidas». La dejó sola en la sala de reuniones, el sonido de sus pasos resonando en el suelo de mármol. Por primera vez en décadas, quizás por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente libre. El apartamento de Luisa estaba silencioso cuando llegó, horas después. La encontró en el pequeño balcón, Miguel dormido en el carrito al lado, el cielo de Madrid salpicado por pocas estrellas visibles entre la contaminación lumínica. «Está hecho», dijo simplemente, uniéndose a ella en el parapeto. Luisa lo estudió en la oscuridad, notando las líneas de exhaustión en su rostro, pero también algo nuevo, una serenidad que nunca había visto antes. «¿Qué exactamente está hecho?» Enfrenté a mi madre, al consejo, todo el sistema que me aprisionó durante años. Él respiró hondo. «No renuncié, pero establecí límites claros. La Fundación Miguel Andrade comienza a operar en 3 meses, contigo como directora médica. Si aceptas». Luisa absorbió la información lentamente. «¿Y Verónica?» «Terminamos oficialmente hace 2 semanas. Para ser honesto, ella pareció aliviada. Tu madre necesitará tiempo, quizás mucho tiempo, o quizás nunca lo acepte completamente». Ricardo tocó la mano de Luisa vacilantemente. Cuando ella no retrocedió, entrelazó sus dedos con los de ella. «Pero eso ya no importa. Lo que importa es lo que queremos, tú, yo y Miguel». «¿Y qué quieres tú, Ricardo Andrade?» «Una oportunidad de ser el padre que Miguel merece, de ser el hombre que tú mereces». Él se acercó, tocando su rostro con la mano libre. «De construir algo real, honesto, sin sombras ni secretos». Luisa cerró los ojos brevemente, sintiendo el calor familiar de su mano. «Tengo miedo, yo también, pero por primera vez, mi miedo a perderlos es mayor que cualquier otro». El beso que compartieron entonces fue diferente de todos los anteriores. No había urgencia desesperada como en los encuentros clandestinos en el hospital, ni la vacilación culpable de los días recientes. Era un beso de reinicio, de promesa, de posibilidad. Miguel eligió ese momento para despertar, soltando un gritito alegre al ver a los dos. Rieron, separándose para atender al pequeño, que extendía sus brazos gorditos exigiendo atención. «Creo que él aprueba», bromeó Ricardo, alzando a su hijo en brazos. «Es un bebé, aprueba a cualquiera que le dé galletas», respondió Luisa, pero su sonrisa delataba la emoción que sentía al ver a los dos juntos. Las semanas siguientes fueron de ajustes, negociaciones, pequeños pasos. Ricardo mantuvo su palabra. Ninguna presión, ninguna prisa. Luisa, inicialmente renuente, aceptó dirigir la fundación, imponiendo sus propias condiciones, independencia total, criterios meritocráticos para la selección de becarios, enfoque en comunidades verdaderamente desfavorecidas. La prensa eventualmente perdió el interés en la historia.
Otros titulares, otros escándalos ocuparon su lugar en los noticiarios. Luisa regresó al hospital, ahora con una licencia especial para conciliar la residencia con la estructuración de la fundación. Un domingo soleado, 3 meses después, marcó otro momento decisivo. Paseaban por el Parque del Retiro. Miguel ya ensayaba sus primeros pasos, agarrado a las manos de sus padres, cuando avistaron una figura sentada en un banco a la distancia. Eleonora Andrade, sin el maquillaje habitual, sin las joyas ostentosas, parecía más pequeña, casi frágil en la simplicidad de un conjunto de pantalón y blusa en tono neutro. Ricardo sintió a Luisa ponerse rígida a su lado. «No necesitamos hacer esto ahora», murmuró. «No», respondió Luisa, sorprendiéndolo. «En algún momento tendrá que ser. Mejor en territorio neutral». Se acercaron lentamente. Miguel, ajeno a la tensión, balbuceaba alegremente, intentando perseguir a un pato que pasaba cerca. «Madre», saludó Ricardo formalmente. Eleonora asintió, la mirada fija en Miguel. «Él se parece mucho a ti a la misma edad». «Este es Miguel», dijo Ricardo. «Y esta es Luisa Méndez, su madre». «Draa Méndez», corrigió Eleonora automáticamente. Un viejo hábito, siempre reforzar jerarquías, títulos, posiciones. «Luisa es suficiente», respondió la joven médica, la voz sorprendentemente tranquila. Un silencio incómodo se instaló. Miguel, sintiendo el cambio en la atmósfera, se aferró a la pierna de Luisa, observando a la extraña con ojos curiosos. «¿Puedo...?» Eleonora dudó, una vulnerabilidad inédita en su voz. «¿Puedo verlo de cerca?» Luisa y Ricardo intercambiaron una mirada. Con un pequeño asentimiento, Luisa alzó a Miguel en brazos, acercándose a Eleonora. «Miguel, esta es tu abuela», dijo suavemente. La palabra «es abuela» pareció golpear a Eleonora como un golpe físico. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, se humedecieron visiblemente. Cuando extendió la mano vacilante para tocar el rostro de su nieto, sus manos, siempre firmes, temblaban ligeramente. Miguel, impredecible como cualquier niño de su edad, súbitamente le sonrió, la misma sonrisa con hoyuelo que caracterizaba a los Andrade durante generaciones. «Hola, pequeñín», susurró Eleonora, la voz casi irreconocible en su ternura. Algo cambió en aquel instante. No una reconciliación completa, no un perdón inmediato. Las heridas profundas tardan en cicatrizar y algunas nunca sanan completamente, pero un comienzo, una posibilidad. Meses después, la inauguración de la Fundación Miguel Andrade reunió a figuras importantes de la medicina y los negocios. La sede, estratégicamente ubicada cerca de comunidades desfavorecidas de la zona este, contrastaba con la opulencia habitual de las instalaciones del Grupo Andrade, funcional, acogedora, sin ostentación innecesaria. Luisa, en su primer discurso público como directora, presentó la visión de un sistema de salud más igualitario. Ricardo, a su lado, anunció alianzas con universidades públicas para la formación de especialistas en cardiología pediátrica. En primera fila, una sorpresa para muchos, Eleonora Andrade, aplaudiendo discretamente. La relación con la nuera y el nieto aún era delicada, construida en pequeñas visitas supervisadas, conversaciones cautelosas. Pero estaba allí, un esfuerzo genuino, quizás el primero en su vida, para adaptarse en lugar de controlar. Después de la ceremonia, los periodistas rodearon a la pareja. «Doctor Andrade, ¿cuándo será la boda?», preguntó un reportero, señalando el discreto anillo de compromiso en la mano de Luisa. Un zafiro, rodeado de pequeños diamantes, elegido en conjunto, sin la ostentación típica de los Andrade. «Cuando encontremos tiempo en nuestras agendas imposibles», bromeó Ricardo, abrazando a Luisa por la cintura. «Pero probablemente antes del primer aniversario de la Fundación Draa Méndez. ¿Piensa adoptar el apellido Andrade después de la boda?». Luisa sonrió. «Creo que Miguel tiene suficiente Andrade para todos nosotros. Prefiero mantener mi identidad profesional como siempre ha sido». La respuesta, que meses antes habría escandalizado a la alta sociedad madrileña, ahora parecía natural, adecuada.
El mundo estaba cambiando, incluso en los círculos más tradicionales. Más tarde, aquella noche, solos en el ático que ahora compartían en Chamberí, un término medio entre los mundos tan distintos de donde vinieron, reflexionaron sobre la extraordinaria jornada de los últimos 2 años. Si alguien me hubiera dicho, aquella noche en la terraza del hospital, que estaríamos aquí ahora. Ricardo negó con la cabeza, aún incrédulo ante los giros del destino. Tendríamos que haber atravesado el infierno antes, recordó Luisa, recostándose contra su pecho mientras observaban la ciudad iluminada por la ventana. Valió cada segundo. Él besó la parte superior de su cabeza, respirando el perfume familiar de su cabello. No cambiaría nada si el resultado final fuera este momento. En la habitación de al lado, Miguel dormía tranquilamente, rodeado de juguetes sencillos y algunos muy sofisticados, regalo de la abuela, que lentamente aprendía a demostrar afecto sin control. En su pared, una foto enmarcada, él recién nacido en brazos de su madre, con la misma leyenda que lo había cambiado todo. La vida siempre encuentra una forma de volver a empezar. Luisa se giró en los brazos de Ricardo, encarando aquellos ojos que aún la hacían sentir la misma electricidad del primer encuentro. ¿Sabes qué es lo más extraordinario? Cómo algo tan pequeño y frágil como un bebé puede tener más poder que un imperio multimillonario. El poder del amor supera el poder del dinero, respondió Ricardo, tocando su rostro con reverencia. Tardé mucho en aprender esto, pero ahora nunca más lo olvidaré. El beso que compartieron selló no solo la promesa de un futuro conjunto, sino la certeza de que algunas batallas, por dolorosas que sean, valen cada cicatriz que dejan. Que algunos amores son demasiado fuertes para ser negados, incluso cuando el mundo entero parece conspirar contra ellos. Y que, como decía la leyenda de aquella foto que había cambiado sus vidas, la vida siempre, siempre, encuentra una forma de volver a empezar. Y fue así, entre los rascacielos de un Madrid que nunca duerme, que un amor improbable transformó no solo 2 corazones heridos, sino todo un legado familiar. No borrando el pasado, sino construyendo un futuro donde el poder del afecto finalmente superaba el poder del dinero y de las convenciones sociales. A la mañana siguiente, mientras el sol naciente pintaba el horizonte de dorado, Miguel despertó a sus padres con risas y grititos alegres. Luisa y Ricardo lo recibieron en la cama, formando ese tipo de momento perfecto que ninguna fortuna puede comprar. 3 corazones latiendo en sintonía, 3 vidas entrelazadas por el destino, por el azar y por aquella fuerza misteriosa y poderosa que algunos llaman simplemente amor.